Este es el podcast La Sacó del Estadio. Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos al episodio 632 de este podcast que hacemos conversado, charlado en ese formato. Y les contamos historias sobre deportes americanos, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Es un podcast diario que hacemos y que suena por todas las plataformas de podcast del mundo, incluido Spotify, donde le agradecemos a todos los que nos sigan a través de esta plataforma, que ya está escogiendo los mejores podcasts del 2021. Esperemos que hayamos sido de su gusto durante este último año y estemos en el top 5 de los podcasts que usted ha escuchado predilecto en esta plataforma. Claro, estamos en muchas otras, como mencionado Kenny Garay, Anchor, con Spreaker, con quienes tenemos unos convenios muy interesantes que ayudan a que este podcast pueda seguir adelante. Por ahora les vamos a conversar con hashtag de los Bulls de Chicago, de los Miami Heat, de Adrian Peterson. Estaremos hablando de Daniel Carson. También les estaremos comentando sobre Giannis Antetokounmpo, lo ponemos en hashtag, lo mismo que hashtag o numeral Premier League, Mundial de Qatar, pero lo que sí ha sido historia y que nos cuente todo el rollo, porque ayer estábamos pendientes a las 11:59, más bien 0 horas antes de que fuera la medianoche en el este de los Estados Unidos, sobre el paro al que llega el béisbol de las grandes ligas. Kenny Garay, con todo el rollo, ¿qué ha pasado? Y al final entramos en paro. Hola, Kenny. ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, con mucho gusto. Y desde Arica hasta Punta Arenas. Ayer, inclusive, lo estuvimos hablando en el Twitter Space, cuando hacíamos el conteo regresivo. Correcto. Hay que hacer una aclaración, Andrés. Cuente. Este es paro patronal. Y hay una diferencia entre el paro patronal y el laboral. Ya. Por eso es que el laboral, el último fue en el 94, porque fue iniciado por los jugadores. El último patronal, iniciado por los patrones, por el béisbol, por la entidad, por Major League Baseball, los dueños de equipo, fue en 1990. En este caso, es paro patronal, o sea, el de los jefes, los dueños, los que pagan. Los que pagan dijeron que no cedían. Las grandes ligas bloquearon a sus jugadores. Primer paro laboral en más de un cuarto de siglo. El tan esperado cierre patronal que la liga le había dicho al sindicato, entonces se dio. Sí. Claro, hay una cosa. Será en plenas vacaciones y por ahora da el traste con las reuniones de invierno. Recordemos que en esta herramienta que se llama el paro patronal, se impide que los empleados trabajen hasta que se llegue a un acuerdo. Los oficiales del equipo y los jugadores no pueden comunicarse de ninguna manera. No puede haber comunicación. Y la agencia libre de grandes ligas y los intercambios terminan de inmediato. De inmediato. Ya han sido varios los paros laborales. Noveno paro laboral en la historia. Noveno paro en la historia, mejor. Cuarto patronal. 4 entonces a nivel patronal y 9 paros laborales para el béisbol. Nos debemos preocupar, claro, indiscutiblemente. Pero por supuesto. Pero, ahí viene el pero. Y lo decíamos ayer, no es algo que no haya sucedido antes, es algo que no le conviene para nada a ninguna de las dos partes. Van a llegar a un acuerdo y el paro se da, claro, en el momento en que no se está jugando. Correcto. Entonces, no es si nos debemos preocupar, sino cuándo. Hombre, nos debemos preocupar en la medida en que se acerque febrero. Que es cuando comienza la temporada grande. Que es cuando empiezan a reportarse lanzadores y receptores y se viene el campamento de primavera. Exacto. Y después, mucho más preocupante, si se va para abril. ¿Qué pasa? Que este paro, como fue precedido del laboral del 94, que desplomó, que casi termina con el béisbol, pues hombre, genera más angustia y preocupación. Sobre todo ahora, cuando el béisbol quiere capturar, quiere hacer que lo vean las nuevas generaciones, y eso lo puede hacer siempre y cuando estén jugando. Sin producto no le puede vender nada a nadie. Bueno, oiga, lo curioso del caso, Kenny, y saludamos de una vez a Dani Marulanda en el retiro, que nos va a dar su opinión sobre el tema, es lo curioso cómo los jugadores llenaron sus bolsillos antes del paro. La cifra, se la tengo, comprometieron los equipos de Grandes Ligas $1,400 millones en salarios. ¡Qué locura! Dani Marulanda, ¿cómo le va, hombre?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Pues este tema del paro laboral, yo les soy sincero que hasta ayer yo no había tratado de investigar o de estar tan pendiente de la situación, porque creo que no es preocupante para muchos, como dice Garay, porque se da en un momento que hay prácticamente 3 meses para que arranque los campos de primavera, o sea, no es tan cercano al arranque de una temporada. Pero mirando las situaciones que se vieron ayer, yo sí veo que la situación no es tan sencilla. Mire que se presentaron ayer 2 reuniones entre el sindicato de jugadores y los propietarios de equipos. La primera reunión solo duró... la primera reunión duró 45 minutos. Se fueron a un break, tomaron aire, se volvieron a reunir luego y, como dice Garay, solo duró 7 minutos. Y hay 2 frases en una carta que ha publicado hoy el señor Rob Manfred, muy temprano para todo el mundo. Y a mí me parece que hay 2 palabras claves en esa carta. A ver, ¿cuál es? Esa palabra clave da a entender que el sindicato va en ton de confrontación, mientras que los propietarios de equipo van en un ton de compromiso. O sea, es muy diferente. Unos que están a rajatabla, porque ¿cuál es el fondo del asunto? La repartición de las ganancias. Correcto. ¿Qué es lo que quieren los propietarios? Estructurar mejor el tope, algo de tope salarial. O sea, los propietarios están asustados de que, como el béisbol de Grandes Ligas, no hay un tope salarial. O sea, hay jugadores que pueden ganar una millonada y no hay una situación para reglamentar eso. Y los jugadores, el sindicato, pues obviamente cada vez quiere más dinero para poder repartir, no solo entre las grandes estrellas, sino todo el conglomerado que nos explicaban ayer en el Twitter Space, que depende de la organización de MLB de Grandes Ligas. Muy bien. O sea, yo no lo veo, Andrés. O sea, no es alarmante, pero tampoco veo yo pensé que la solución era muy rápida. Correcto. Ni lo uno ni lo otro. Soy más tibio que mucho candidato aquí en Colombia, pero es que eso es lo que puedo concluir hoy. Eso es lo que puedo concluir hoy. Hay una ventaja que le dice a uno claramente... El tiempo. No, y hay una ventaja que le dice a uno claramente que tienen que llegar a un acuerdo, Dani y Andrés. Y es que se necesitan urgente los dos. O sea, esto va a ser un tira y afloje. Esto es como los 2 carros, el juego aquel que hacían en el viejo oeste, cuando ya, no en el viejo oeste, en el oeste, cuando ya llegaron los primeros automóviles, que se tiraba un carro contra el otro y a ver cuál se asustaba primero y caía la sana. Hombre, aquí van los 2 carros, dándoselas los 2 muy de guapitos, pero sabiendo que al final del día, el paro... termina siendo lamentable, perjudicial, fatal, terrible para todos. Eso es lo que le dicen a uno los abogados. Sobre todo cuando se va a divorciar. Le dice, vea, arregle que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, crea. Exacto. ¿Sabe qué está pensando? Los fanáticos esperan es eso. Como aquí nos oyen en Colombia, hay muchos auditores. Estoy recordando, la época de diciembre es la famosa negociación del salario mínimo, ¿no? Sí, del salario mínimo. Arranca mañana. Mañana arranca la primera reunión. Exacto, que son los sindicatos, los trabajadores con los empresarios. Sí. O sea, siento que me están hablando de lo mismo. Venga, hablemos de Adrian Peterson. Encontró por fin rumbo. Se va para Seattle, Kenny. Eso es por unos días, Andrés, en todo caso. Yo la resalto. Sí. Hombre, puede que se quede, ¿no? Sí. Pero evidentemente Peterson lo firmaron los Titanes de Tennessee cuando se lesionó Derek Henry. Y lo tuvieron un par de semanas. En algo les puede ayudar. Es un fenómeno, pero tiene 36 años. Eso sí. Pete Carroll. Y ese es cuadro de práctica. Exacto. Pete Carroll lo firmó al cuadro de prácticas. Todavía no se sabe si lo va a activar. Pero como es Peterson, es noticia por lo que ha significado y lo que ha sido su carrera en la NFL. Además, en un equipo, reitero, lo registra Andrés porque es Adrian Peterson. Correcto. En un equipo que tampoco va para ningún lado. Exacto. Bueno. Pero yo creo que es que será mala experiencia, el dar un buen ejemplo en un vestuario, porque yo sinceramente no entiendo ya qué pretende un jugador de esa categoría en la NFL. Ego. Si uno dice un tema estadístico, porque por ejemplo hoy es el 5º corredor con más yardas en la historia de la NFL, está como a 370 yardas de llegar al 4º lugar, que fue el gran Barry Sanders. Pues yo no sé si eso lo motivará, porque no va a llegar a ser el número 1 por la edad que tiene, que usted nos reseña. Y por ejemplo, yo esta mañana estaba viendo el Good Morning Football que hace la NFL Network y están entrevistando a Frank Gore, que es el 3º en la lista de corredores en la historia de la NFL. Universidad y lo están entrevistando
Exacto, lo están entrevistando porque hemos comentado la historia de que se va a ir a hacer una pelea de boxeo. O sea, ¿Sí? no sé si tratan de Emularlo. seguir vigentes, de mostrar, Claro. sentir como la misma pasión del público, que, pero El ego. no sé si ya son El ego. edades de buen retiro tal vez. No, El yo no ego, sé. el ego, que claro, Bueno, todos será. tenemos ego. Todo. Pero todo. ese día después es muy bravo, sobre todo para los deportistas, porque es que al fin y al cabo, usted, Nieto y yo podemos seguir hablando aquí hasta que Dios nos deje hablar, pero a un deportista, tarde o temprano, se le acaba la competitividad y el nivel. Y de ahí en adelante es muy complejo. De acuerdo. Bueno, mira, hablemos de otro futbolista, ya que estamos en el territorio NFL, en el podcast La Sacó del Estadio, hablemos de un futbolista que se llama Daniel Carson, de los Raiders, nuevamente jugador de la semana, siempre lo vamos a conocer Pues, los jueves. Sí. Pues ese es el pateador, el kicker de los Raiders de Las Vegas. Y quiero hoy destacarlo porque, como usted acaba de decir, Andrés, es la segunda semana donde es elegido con ese premio. Y me pongo a mirar todos los jugadores que han sido elegidos, porque son 6 cada semana. Los 2 ofensivos de cada conferencia, los 2 defensivos y los 2 equipos especiales. Carson ya es el cuarto jugador de equipos especiales que tiene 2 semanas con ese galardón. Y es el 9º en total de todos los jugadores de la NFL. Pero no hay ninguno que tenga 3 semanas. Ya hemos consumido 2/3 de la temporada, semana 12, nos entramos al último tercio, el más emocionante, las últimas 6 semanas. Y yo sí le pongo mucho atención a estos premios de las semanas, porque es que ahí da a entender, yo veo esos premios y digo, realmente, si a mí me dicen quién es el jugador más valioso hoy en la temporada de la NFL, en ofensiva y en defensiva, y yo no sé cuál responder. Yo no veo que se haya destacado uno más con respecto a todos, yo no sé qué pensará Kenneth al respecto de esa situación. No, yo le puedo hablar de quién sería el novato para mí, Mac Jones. Ah, bueno, por eso. Bueno, pero todavía no. Pero Mejor sí, dicho, bueno, lo que queremos dar a pero entender es que esta recta final vamos a saber quién realmente va a ser el MVP, es que tanto volvemos ofensivo a como lo que defensivo. decíamos, Dani y Andrés. Del Thanksgiving para adelante, de la acción de gracias para adelante, se sacan conclusiones más claras. Y ahí es cuando en la NFL pasa lo que sucede en el béisbol después del Juego de Estrellas. Dejan de jugar los niños y empiezan a jugar los hombres. Y más esta temporada, Dani, Andrés, Sí. oyentes en todo el mundo, que hemos tenido sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Sí, Y muchos altibajos así es. entre los jugadores. Así es. Entremos en zona NBA, porque confírmeme, compañero Garay, que hay una reglamentación a la hora de contratar que parece violaron los señores del Miami Heat y de los Bulls. Tema administrativo, y por eso viene una sanción para ellos a la hora de contratar jugadores nuevos en el draft. ¿Es así? Sí, y a uno le da la impresión de que muchos, como saben que les viene sanción, lo hacen y se atienen a las consecuencias. Ah, ¿no? sí, saben, lo hacen y saben que viene... Yo soy Que viene de la sanción. corriente de los que cree que sí. No sé en qué corriente está Matulanda. Porque vea, se perderán tanto los Bulls de Chicago como el Heat de Miami, cada uno su próxima selección de segunda ronda disponible, por violaciones de manipulación. O sea, en inglés se dice tampering, relacionadas con los fichajes de Lonzo Ball y de Kyle Lowry. Lonzo iba para Bulls, ¿no? Lonzo, exacto, y Ajá. Kyle Lowry ya está con el Miami Heat. Desde agosto la NBA lleva investigando si se produjeron contactos y negociaciones ilegales entre equipos y agentes de la apertura de la agencia libre a las 6 de la tarde del este del 2 de agosto. Ya. O sea, es una investigación que estaba en curso y que termina concluyendo que sí hubo violaciones. El Heat, recordemos, garantizó la opción de equipo de 19 millones de Dragic antes de la agencia libre, lo que les permitió usarlo en el acuerdo de firma y cambio. O sea, aquí lo que se dice es que hubo negociaciones en el periodo en que está prohibido por la NBA Ya. y por esto viene la multa. Pero Es que simplemente la multa y la sanción. Pierden que un turno en el draft. Pierden Sí, selecciones es que- de segunda ronda los dos equipos. Ya. les cuento, por ejemplo, lo que pasó con Kyle Lowry, con el Miami Heat. Correcto. O sea, el reglamento es que hay unas fechas establecidas para usted empezar a tener contacto con el jugador o el agente del jugador. Yo creo que eso es como para no sacar mentalmente al jugador de un equipo donde el que le está pagando y ya pensar en otro. Me imagino que es por eso que la NBA trata de hacerlo. ¿Qué pasó con Kyle Lowry? Que el Miami Heat se anticipó a tener contactos no con el jugador, sino con su agente. Entonces, por eso es que va a ser sancionado. Y como dice Garay, es que un jugador de segunda ronda, pues no es que vaya a marcar la diferencia en la historia de la NBA, y Miami estaba desesperado por adquirir a ese jugador. Entonces, creería yo Se que arriesgaron. la administración dijo, venga, contactémoslo ya, pero no lo podemos perder, así nos quiten una ronda futura de Eso es segunda lo equivalente, del eso es lo draft. equivalente para ponerlo en términos de la bolsa de valores.
a saber lo que va a hacer una empresa y solamente decirle a algunos. Pero más eso, o menos. Pero eso sí es delito, eso es una información confidencial. Bueno, esto es prohibido por la NBA. Sí, Bueno, tiene o sanción. sea, porque ¿qué Por eso pasa? tiene sanción. Lo que sucede es que supongamos, Nieto, que usted es el agente de Madulanda. Y no podemos hablar sino desde el 20 de junio, pero yo en un almuerzo le digo, pilas, que voy por Madulanda. Entonces, ¿qué pasa? Usted le saca ventaja a todos los demás agentes Claro. en la negociación, Eso es. Bueno, porque usted ya sabe cuál es la intención mía. sí, señor. Queda clarísimo. Venga, vámonos al maderamen, como dirían nuestros amigos narradores deportivos, incluyendo Kenny Garay, porque ayer bandeja a 2 segundos del Yo final. digo la duela, acuérdense que yo soy la duela. más Sí. del mercado mexicano o el tabloncillo. Muy bien. Y maderamen dicen donde, en Colombia, ¿no? En otros lados. Ah, bueno. Yo Sí. crecí escuchando a Esaú Jaramillo Maderamen. diciendo Maderame. Maderamen. Bueno, Pero aquí no se dice, no es muy utilizado a duela. nivel mundial. la duela, que es donde ahora se definen los partidos, como la definió Giannis Antetokounmpo. Bandeja a 2 segundos del final ante los Hornets. Marulanda. Y se enrutaron, Andrés. Se Con los enrutaron, campeones, sí. los Milwaukee Bucks. Sí, señor, se están enrutando los campeones por una racha victoriosa. Antes del partido 15 de esta temporada se veía el registro de Milwaukee Bucks con solo 6 victorias y 8 derrotas. Y la gente pensará, la resaca de ser campeones, no estarán trabajando unidos. Pues están callando ya bocas porque llevan 8 juegos consecutivos ganando. Y ayer con Giannis estuvo solo a una asistencia del triple doble. Logró 40 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Vuelve a ser el gran dominante Giannis Antetokounmpo, la gran figura de Milwaukee Bucks. Y ahí va ese equipo otra vez a dar, como siempre, pelea en el este por la gran nómina que ha conformado. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Como diría mi compañero Dani Marulanda, ayer ganaron los que tenían que ganar, los del billete. Liverpool, City, Chelsea ganan en la Premier, pero veo que usted está hablando de unos infartos en la Premier. ¿Será después del 4-1 que recibió Rafa Benítez con el Everton? Pues vea, yo realmente... Pues que le hace sí falta a visto- James, ¿no? No, pero yo va para no sé ningún si ustedes lado. acá en si ustedes alguna vez en un partido en Sudamérica, en una tribuna, les tocó oír que alguien tuviese un infarto por la emoción, por la sensación de un partido. No sé si ustedes lo han vivido. Pues uno dice Pero duelos de están- infarto, pero qué pereza Sí. que le da uno un No, pero infarto. sí ha ¿no? pasado. Yo no lo he vivido, pero ha pasado. Sí ha pasado, pero me parece que es algo muy atípico que suceda. Y ahora en Inglaterra, como en una misma jornada, en las graderías, en las tribunas, 2 infartados personas viendo partidos, en el juego del Leicester y en el juego del Chelsea. Incluso el partido del Chelsea-Watford, al minuto 12 se tuvo que suspender, mientras entraban las emergencias, atendían la persona, suspendieron un momento el partido, luego lo reanudaron cuando pues al señor lo pusieron fuera de peligro. Pero aquí empiezan las especulaciones. O sea, y todo va enfocado al tema de la vacunación en Inglaterra. Sí, Bueno, ahí todos está, esos sí. señores están ¿Cuánta entrando vacuna? vacunados al estadio o no, o por estar vacunados. O sea, también. no se sabe si lo uno o lo otro. No me diga. Pero sí llama la atención que infartos en plena tribuna o en una gradería con los Mira, qué aficionados. curioso. Sí, eso va más allá de lo emocional. O sea, Venga, no tiene Sí, por eso qué no. pasar. Tiene que. Sí. Generalmente es una dolencia previa que nunca se detectó. Exactamente. Bueno, Para Madulanda que promovió Tigres anoche, Tigres León. sí. Qué partidazo. Partidazo. señores. 2-1, ¿no? Qué Juegazo. hermosura eso. Pero el segundo gol Y el de de Tolima, Tigres- oiga, y hasta el de Cali Junior también. Yo que casi no veo Oiga, Colombia, ¿qué qué tal? No, juegas. lo de Teo Gutiérrez, inmenso, ¿no? Teo hermoso. tiene que estar en la elección. Sí, sí. ¡Ah! Qué jugadorazo. Claro, y Pereira Nacional vi que no hicieron daño. Bueno, pero venga, 1-1, sí. en el juego de Tigres, vaya busquen el video que está circulando en las redes sociales. El segundo gol, y esa toma no la tuvo la televisión, no sé por qué. Ese fuera de lugar clarísimo. ¿De Ñiñac? Hay No. un saque de banda, Ajá. yo se la doy a Madulanda. Madulanda me la devuelve y ya había salido la defensa y los delanteros, ya habían dado un par de pasos adelante. Yo estoy en fuera de juego, mando el centro y la mete Nieto, un ejemplo. Sí. Y resulta que el VAR, que ve todo, porque el VAR ve todo, la gente dice, no, es que eso no lo puede ver el VAR. No, el VAR puede No, ver la todo. cámara completa. Sí, Es sí, claro, sí. el VAR tiene una cámara, el VAR está viendo todo desde varios ángulos. Si no, ¿para qué están esos chiflamicas allá sentados? Ajá. Y resulta que
El VAR no lo vio, se distrajeron. Y con eso ganó Tigres. Gol en fuera de juego. Con ese fuera de juego. No, mire, les iba a actualizar un poco. Es que este sábado se define ya el campeón del fútbol chileno. Y la situación está así. Vea, les cuento la historia. Están Colo-Colo y Católica, los de casi siempre. Católica va por su cuarto título consecutivo. Tiene 3 puntos de ventaja sobre Colo-Colo. Colo-Colo estuvo liderando todo el año, todo este último torneo. Y al final perdió puntos valiosos. Se le adelantó Católica y está 65 puntos. 62 tiene Colo-Colo. Católica juega este sábado, se va a Viña del Mar, al Estadio Sausalito a jugar contra el Everton. Partido que debía ganar. El solo empate le sirve para ser campeón. Colo-Colo espera que pierda Católica, que haga un buen partido de Everton. Ya dijo el arquero de Everton. El arquero del Everton dijo, yo quiero que gane Colo-Colo. Entonces vamos a ver cómo, no sé si habrá El hombre de Everton Valentín de en Viña, Sausalito. ¿No? Everton de Viña del Mar, Sausalito, El correcto. otro es Pickford. Exactamente. No, Everton, estoy hablando de Chile. Y Colo-Colo juega, le toca irse al norte, al desierto de Antofagasta, a ganar y esperar que el otro caiga, que es Católica. Así que así están las cosas. El sábado a las 20 horas les estaré contando quién es el nuevo campeón del fútbol de Chile. Bueno, amigos, cerramos porque se nos acabó el tiempo y esto es cortito. Gracias a todos por acompañarnos, contando historias, rolletes, charlando con Kenny Garay, Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto. Hablamos de deportes americanos, ligas americanas, en este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos por acompañarnos.